No, pero en general, para los libros, salvo que hagas una campaña. Hola, hola. Bueno, si les parece, damos comienzo a la actividad porque tenemos que dejar el salón en una hora prácticamente. Bueno, les doy la bienvenida a los editores, a los autores. Habitualmente... que no toque. Okay. Habitualmente este es un espacio de formación permanente, diálogos con el autor. Normalmente yo hago una síntesis del libro que se va a discutir para que esas ideas actúen como disparadores y la gente, el público pueda intervenir. Por motivos obvios, acá no voy a hacer una síntesis del libro porque es una obra, la verdad que es una obra excelente, lo felicito porque es una obra monumental. Y bueno, y tiene muchos capítulos, hoy estamos solo con 4 autores, pero hay muchos autores más. El libro está dividido para que ustedes tengan una idea. Prólogo, presentación, prólogo, estudios introductorios a cargo de Jean-Marc y Fernando. Luego tiene un capítulo de metapsicología. Acá tenemos a un autor de ese capítulo, a César Merea, que habla sobre las transformaciones en la metapsicología. Luego tenemos otro capítulo de técnica y clínica psicoanalítica, y hoy tenemos representando ese capítulo a Elsa y a Jaime Lutemberg. El tema de líneas teóricas, otro capítulo de interdisciplina, con un capítulo que tenemos aquí a Lía Ricón, y investigación con Rubén Zuckerfeld, y luego panorámicas. Hoy le vamos a dar la palabra a estos 4 autores y quería decir algo de lo que estuve viendo del libro que me pareció sumamente interesante, que es que cada autor da una especie de currículum, pero en algo que se llama semblanza. Tuve oportunidad de leer algunos, la verdad que son muy enriquecedores, entre ellos, Lía, tu semblanza, la verdad que es increíble, porque esta metodología de dar una semblanza permite... No, pero está bárbara, porque aparte esta dinámica permite conocer aspectos, vos con la jaqueca, Rubén, tu papá permite conocer aspectos más humanos del autor que la verdad que nos unen de otra manera con el autor. Así que como tenemos poco tiempo, el libro es un poquito gordo, no mucho, pero bueno, un poquito. Dejo a los editores, a los compiladores, y luego le pasamos la palabra a los autores que están con nosotros. Fernando Gómez, te paso. Buen día a todos. Bueno, muy cortito la realidad, porque la idea es más que nada que darle lugar acá a los autores que bueno, muy generosamente y solidariamente participaron en esta aventura que fue como increíble, la realidad, porque además de poder armar un libro, pude armar una amistad con Jean. Digamos, todo sí, es un amigazo, y la verdad que bueno, todo arrancó en un almuerzo, en un estofado, ravioles con estofado, ¿no? Sí. Que nos encontramos y bueno, empezamos a charlar, empezamos a hablar de Star Wars, empezamos a hablar de superhéroes y de ciencia ficción y de heavy metal y de un montón de cosas, y entonces bueno. Eso no está en el libro. No, eso no está en el libro. Está implícitamente. Y bueno, entonces, y en un momento, bueno, empezamos a charlar un poco y bueno, yo le conté que estaba como director de la comisión de publicaciones y que lo que habíamos propuesto con mi equipo como eje editorial para estos años era hacer una apuesta en libros en relación al psicoanálisis contemporáneo, como una manera de poder, bueno, esto, ¿no? Reoxigenar, refrescar también la teoría psicoanalítica y dar lugar a ideas y pensamientos nuevos que, bueno,
están circulando, digamos, dentro de la metapsicología, la teoría y la técnica psicoanalítica. Así, bueno, en ese momento habíamos lanzado el primer libro, que era sobre las perspectivas actuales del inconsciente, y de paso el chivo. Ahora en mayo sale el segundo libro de la colección, que es sobre la temática de percepción y sueño. Y bueno, ahí nos pusimos a charlar con Jan. Jan venía trabajando mucho con todo el lineamiento del grupo de pensamiento psicoanalítico latinoamericano, PPL. Y bueno, y ahí entre los dos, como hacen en los cómics, se nos prendió como una bombita acá arriba y dijimos, che, pero ¿por qué no hemos de hacer como un entrecruzamiento entre el pensamiento psicoanalítico latinoamericano y lo que tiene que ver con lo contemporáneo? Y ahí, bueno, la famosa frase de Jan, que es, me encanta, chamo, así que vamos para adelante. Y bueno, y ahí arrancamos los dos y empezamos así de cafecito en Le Blé, una mañana, con un cuadernito, y empezamos a inventariar, y bueno, todo eso se fue amplificando en almuerzos, y bueno, la cosa que terminamos después en cenas y reuniones de trabajo hasta las 3, 4 de la mañana, y al otro día, bueno, arrancar temprano para trabajar. Así que fue, la verdad, una aventura increíble por todo lo que pudimos compartir, el armado de la idea del libro y la convocatoria de autores, y con una idea que era, me parece que, bueno, cuestionado o no, pero bueno, creemos que hay un pensamiento psicoanalítico latinoamericano, y siempre la idea era, bueno, de esto de poder dar cuenta, ¿no? Realmente creemos que hay muchos pensadores importantes, muchos de los cuales están incluidos acá en el libro, otros no. La realidad es que el espacio es finito, así que no sabemos que hay gente que quedó por fuera y que también tiene conceptualizaciones muy importantes, pero no podemos incluir a todos. De hecho, estamos viendo la posibilidad de lanzar un segundo volumen. Pero bueno, la realidad que era, bueno, poder dejar como un legado, ¿no? de estos pensadores que con ideas y con pensamientos propios, genuinos, han colaborado mucho con el psicoanálisis latinoamericano. Y la idea es, bueno, esto, ¿no? De poder que se arme como otro flujo, ¿no? Porque parecería como que siempre nos ha llegado en una dirección, ¿no? De lo que es desde el psicoanálisis europeo a Latinoamérica, ¿no? Y entonces la idea es que, bueno, que justamente, bueno, Latinoamérica también tiene mucho para decir, y mucho para que de otros lugares del mundo también nos escuchen. Así que, bueno, por eso estamos, bueno, también trabajando también la idea ahora, bueno, de poder traducir este libro al portugués. Es un proceso que se está llevando ahora adelante para poder difundirlo en Brasil. Cuando lo presentamos en Lima, en Perú, que la verdad que llevamos todos los ejemplares que llevamos, se agotó, y uno de los pedidos que tuvimos fue de la gente de Brasil, que querían tenerlo en portugués, y bueno, y la idea también de empezar a ver la posibilidad de traducirlo también al inglés, como para poder llevar entonces las ideas de todos nuestros queridos pensadores también a Europa. Bueno, de hecho, el año pasado lo pidió la gente del Instituto de Psicoanálisis de Los Ángeles. Pidieron 2 libros porque estaban dictando un curso sobre psicoanálisis latinoamericano y lo querían usar como referente. Así que, bueno, esa era un poco la idea que teníamos con Jan, traspasar muros, traspasar fronteras y bueno, poder dejarle a todos estos colegas que tanto tienen para decir y para aportar, entonces poder ¿no? Poder plasmarlo en una obra. Así que bueno, te voy a dejar unas palabritas también a vos. Sí, bueno, básicamente emigrar y dejar un país cuando se es amante de la lectura y de la escritura y dejar una biblioteca es duro, pero a su vez poder producir en otro país el libro que uno quisiera tener en su biblioteca
es indescriptible. Y un poco para mí esto es lo que significa, entre otras cosas, el trabajo junto a Fernando y con APA Editorial. Producir un libro que reconoce lo autoral, ya que estamos en el espacio de autor en varios niveles. Creemos que compilar, editar, armar la estructura interna de un libro es también un proyecto autoral y de alguna manera esa conjunción entre lo que es por un lado APA Editorial que dirige Fernando y Pensamiento Psicoanalítico Latinoamericano que coordino, ambos son también propuestas autorales que se juntan aquí y poco a partir de allí, pues algo queremos decir cuando queremos postular, por ejemplo, a Otto Kemper como autor latinoamericano, algo queremos decir cuando un referente, digamos, de la perspectiva lacaniana como Néstor Brownstein termina siendo, digamos, en un primer tiempo el eje central dentro del movimiento, etcétera, etcétera. Del mismo modo, dentro de lo que es el plan de la obra con el segundo volumen, la inclusión de voces nuevas tiene que ver también con un proyecto autoral, pero fundamentalmente este libro, al igual que cualquier sesión que uno escribe en un trabajo, representa un momento particular de un proceso. Esto es, digamos, un corte transversal de un momento, no es una Biblia definitiva, pero a su vez también encierra un universo y un todo, que es lo que intentamos definir como Latinoamérica. Pero, y con esto cedo la palabra a quienes son realmente los autores, también es el reconocimiento al trabajo autoral de los psicoanalistas, de colegas que han venido sosteniendo una idea, que han venido desarrollando un concepto, que han generado un modelo de escritura, de transmisión, y en ese reconocimiento pues vemos que también una ciencia como el psicoanálisis es un proyecto autoral que merece consideración. Así que a quienes han participado con nosotros, realmente gracias por tantas horas de lectura que nos han también brindado y que de alguna manera permean la clínica, permean nuestra manera de entender el mundo. Y bueno, esa es la ficción que no es tan ficción que genera el psicoanálisis. Le damos la palabra ahora a los autores. Elsa, ¿querés comenzar? Que veo tu carita, que me estás mirando. Muy bien. Buenos días a todos. ¿Es el título de tu capítulo, Elsa? Sí, ahora lo digo. Perfecto. Ahora lo digo. Lo digo un poquito después. Okay. Agradezco primero la invitación a participar en este espacio, así como el haber sido convocada para publicar en el libro de APA FEPAL sobre el psicoanálisis contemporáneo. Pienso que APA y FEPAL han hecho una gran tarea al producir este texto con 62 autores latinoamericanos y así poder difundir nuestro pensamiento en nuestra lengua. Fernando me ha sugerido que hable de mi trabajo en el libro. Por ello, trataré de transmitir brevemente el porqué de la elección de mi texto, la psicosomática en el psicoanálisis contemporáneo. En mi larga trayectoria de psicoanalista, para no decir de años, ¿no? He explorado en mis pacientes, en supervisiones, en clases, en grupos de investigación, varios temas que tienen en común mi inquietud teórico-clínica por el psiquismo temprano. Ellos son la sexualidad femenina, la articulación entre arte y psicoanálisis, el campo analítico y finalmente la psicosomática, a la que le he dedicado gran parte de mi tarea en los últimos 20 y pico de años. Supongo que mi origen médico y el hecho de haberme formado en la APA, donde los pioneros marcaron su interés por el cuerpo como objeto de estudio, estimularon mi orientación. Así, Arnaldo Raskowski,
Ángel Garma, Pichon Rivière y luego Fidias Cesio y David Lieberman, con quien estudié y con quien produjimos con un grupo de investigación el trabajo sobre los sobreadaptados presentado en Helsinki en 1981. A partir de 1992, formé un grupo de investigación sobre el tema en APA con jóvenes discípulos entusiastas y talentosos, con quien trabajamos durante más de 20 años produciendo textos para simposios y congresos que culminaron con la escritura del libro El cuerpo en escena que presentamos en APA en el 2013. Por mi lado, luego de varios años que dialogué con Joyce McDougall, tanto sobre sexualidad como sobre psicosomática, inicié un recorrido amistoso y científico con Marilia Eisenstein, con quien compartimos panel en congresos de IPA y de otras instituciones, desde 2001 en adelante, lo que nos condujo a producir un libro, Psychosomatics Today, Psicosomática hoy día, que publicamos en Londres en el 2010, que por cierto ha sido un bestseller. Además de coeditoras, somos coautoras con Green y otros destacados colegas. Mi texto, el que publico en este libro, es mi capítulo en ese libro, donde transmito las principales hipótesis que fui construyendo a lo largo de mi recorrido de analista con pacientes somáticos. También quisiera incluir un agradecimiento a Willy Madé-Banger, quienes fueron interlocutores privilegiados de mi desarrollo científico. Ante todo, quiero aclarar que la psicosomática tuvo un lugar marginal dentro de nuestros modelos teóricos, aunque tiene historia. Y esto remite al hecho que Freud no se ocupó explícitamente del tema. No obstante, considero con muchos autores como Martí, McDougall, Laplanche, Green, entre otros, que las conceptualizaciones freudianas de neurosis actuales y neurosis mixtas hoy nos sirven de anclaje para entender los fenómenos somáticos, como así también los modelos posteriores, la introducción del narcisismo, los duelos no elaborados, los traumas tempranos y el accionar de tánatos. Con las adquisiciones del psicoanálisis contemporáneo, donde conviven el funcionamiento psiconeurótico y el no neurótico, la cura clásica y la cura ampliada, considero que las somatosis están en el centro de nuestra problemática, como también sostienen los franceses, especialmente los representantes del Instituto Psicosomático de París. Quiero señalar que mis ideas acerca de los dos funcionamientos, el psiconeurótico y el no neurótico, tiene anclaje en el concepto de neurosis mixtas de Freud. En la clínica con pacientes somáticos me ha llamado la atención que además de presentar trastornos corporales, emerge un funcionamiento psiconeurótico, ya sea de entrada y o con la evolución del proceso analítico, lo que se expresa en la instalación en la transferencia, en la emergencia de sueños, Edipo y sexualidad infantil. Desarrollando ideas de Freud en el proyecto, entiendo que el funcionamiento psiconeurótico se construye a partir de las huellas némicas de la experiencia de satisfacción con el objeto primario, mientras que el no neurótico deviene de las huellas sensoriales dejadas por la experiencia de dolor
no transformadas en tejido psíquico. Así, concibo el fenómeno somático como una puesta en escena de la investidura de dichas huellas sensoriales que no han sido tramitadas, constituyendo nuestro desafío en la tarea clínica realizar construcciones que permitan su transformación en tejido psíquico que adquieran representación. Este campo de la repetición está ligado a tánatos, a la ansiedad de desamparo, a los traumas tempranos. Se trata del inconsciente propiamente dicho. Considero que dichas huellas, al ser investidas o reactivadas por un trauma audero actual, entran en escena y son objeto de la exploración del psicoanálisis contemporáneo, lo que nos permite crear algo nuevo entre paciente y analista a la manera del artista, quien con su obra puede a solas transformar en figuraciones sus huellas traumáticas primitivas. Se trata del inconsciente propiamente dicho o genuino. Una es la versión de Amorordu y otra la Standard Edition, con sus raíces en el soma. El ello de la segunda tópica, como lo dibuja Freud en 1933 y lo retoma en el Moisés. Por ello, he descrito dos inconscientes, el reprimido o edípico y el no neurótico o traumático o genuino o propiamente dicho. También me ocupo de las diferencias que encuentro entre las pulsiones, entre Eros y Tánatos. Así pienso que Eros es una pulsión organizada, representada en la psique, el representante psíquico de la pulsión, mientras que Tánatos es una cantidad que desorganiza, prepsíquica, en el límite entre psique y soma. Una atraviesa las vicisitudes del funcionamiento psiconeurótico, mientras que la otra predomina en el funcionamiento no neurótico. En la clínica, cuando trabajamos con el funcionamiento psiconeurótico de un paciente, intentamos, mediante la interpretación, que emerjan los recuerdos reprimidos. Pero cuando lo hacemos con el funcionamiento no neurótico, como en el caso de la somatosis, tenemos que construir recuerdos. Para ello importa el uso de la contratransferencia y de las construcciones. Y finalmente, quiero incluir un tema que he trabajado mucho en la teoría y en la clínica: la tramitación somática del duelo. Hace años la denominé una peculiar patología del duelo. Considero que todos, en grado mayor o menor, frente al duelo por un objeto importante, tramitamos parte de él a través del cuerpo, según nuestra vulnerabilidad. Además, a veces hay una identificación con progenitores, telescopaje mediante, Viva y de Feinberg, ¿no?, que no han podido procesar duelos. Y cierro mi trabajo, que no lo voy a decir acá, con una viñeta clínica al respecto que ilustra mis ideas. Muchas gracias. Lía, te damos la palabra entonces. ¿Tenés? ¿Podés? Bueno, gracias por la invitación. No es la primera vez que me pasa, lamentablemente. Después que escribo un trabajo, aparece en mi cabeza o afuera
otra cosa y ya es viejo, ya es tarde, ya no lo puedo volver a poner. Así que agradezco esta posibilidad porque se trata de una conceptualización no nueva, porque es referida al cuerpo erógeno, pero que no ha estado suficientemente, yo diría, utilizada o conceptualizada. Los médicos sabemos del cuerpo anatomofisiológico, que no te digo todo lo que sabemos. Los neurólogos saben de las conexiones, no se enloquecen. Los psiquiatras también. Los psicólogos resuelven los conflictos que están en la mente. El cuerpo, bien, gracias. El cuerpo sufre las consecuencias de la necesidad de trascendencia y de inmortalidad. Como consecuencia, es difícil incluirlo en todas las teorías de la mente. Creo que este planteo se entiende si partimos de dos puntos de vista: evolución versus creacionismo, monismo versus todos los dualismos. Parece que inevitablemente lo tenemos que repetir. Somos un cuerpo, no somos mente y cuerpo. Somos un cuerpo que tiene una propiedad emergente, el psiquismo, o más poéticamente, como lo dijo Aristarco de Samos, el alma es un acorde del cuerpo. Esto es mucho más elegante, digamos, y mucho más lindo, pero si uno lo quiere conceptualizar y lo quiere itemizar, está en el trabajo de Damasio sobre el error de Descartes. Está muy puntualizado. Este cuerpo recibe permanentemente las influencias de todo nuestro psiquismo. Y esto tiene un nombre y una definición para quienes trabajan especialmente con el cuerpo y los que tienen un conocimiento vivencial del cuerpo. Cuando yo digo que los médicos, los psiquiatras, los neurólogos saben del cuerpo, no tienen experiencia vivencial del cuerpo. No hay nadie más fácil de engañar cuando tiene una enfermedad grave que un médico, porque la experiencia vivencial no la tiene. En cambio, a un bailarín, a un deportista, es muy difícil engañarlo porque el cuerpo es otra cosa, ¿no? Yo empecé a darme cuenta de esto a través de mi hija, que es eutonista. Mi hija es eutonista. Son unos señores parecidos a los que trabajan con el yoga, pero que en vez de buscar posiciones rígidas como el yoga, buscan la posición que cada cual quiera tener, ¿no? Entonces, los que hacen eutonía, yoga, expresión corporal, danza, los actores, tienen una posición con respecto al cuerpo que es distinta, que a mí me ayudó mucho y me sigue ayudando. Encontré varios textos que voy a citar brevemente. Uno dice: más allá del movimiento del cuerpo en el espacio, existe el movimiento del espacio en los cuerpos, experiencia sensible propia del bailarín, experiencia de un mundo energético interior que se despliega en el espacio. Esto es Laban Rudolph, Danza Educativa Moderna, Paidós, 1984. Me permito extender esta experiencia, que es muy clara con los bailarines, a todos los Homo sapiens. Transcribo el texto de una coreógrafa, Mariana Sirote, de un libro llamado Las puertas del laberinto, prolongado por Oscar Araiz. Digo esto porque esta coreógrafa vive en Neuquén, entonces el federalismo no nos llega tanto como para conocer este texto, pero es sumamente importante, por eso menciono el prólogo. Esta autora toma lo mismo que los eutonistas, el término francés ramasser. Ramasser tiene diversas acepciones: recoger, reunir, arrestar. Se dice del gendarme o del policía: pescar, recibir un golpe, atrapar, acurrucarse.
Entonces, los eutonistas, los bailarines y los actores utilizan esta palabra referida a la energía. Y así, Ramacé, referido a la energía, tiene una relación además con el momento del movimiento antes de moverse. Esto es muy importante porque nos trae muchos problemas. Aquí Sirote toma una definición de Hubert Godard, que es un pedagogo de la danza, que dice premovimiento, y a esto me refiero especialmente, es esta actitud hacia el peso, la gravedad, que ya existen antes de que nos movamos. Por estar parados, estamos luchando contra la gravedad. En el simple hecho de estar de pie y que producirá la carga expresiva del movimiento que ejecutamos. Él determina el estado de tensión del cuerpo y define la calidad y el color específico de cada gesto. Hay otro autor que es muy conocido a todos los autores que se los menciono, y dicen, sí, el que tiene la biomecánica, que es Savold Meyerhold, director de teatro ruso, quien utiliza los principios de la biomecánica para el entrenamiento del actor. Esto es que considera una energía potencial de intención y de intensidad, que es esta es una primera energía. Una segunda energía cinética, que es cuando yo realizo el movimiento, y un tiempo de recuperación para volver a empezar. Este instante previo, la energía potencial, la del ramacé, la del premovimiento, sería para el que lo vi, sería lo que viene antes del gesto y que se lo ejemplifican, esto lo van a reconocer porque es de los hindúes, en el gesto que tiene el que va a tirar la flecha, cuando hace esto con la mano y saca la flecha del carcaj, ya ha habido en la mente un proceso larguísimo que no tuvo ninguna expresión antes, pero estuvo. Esto es que se considera una energía potencial de tensión y densidad, una energía cinética, ya lo dije, y un tiempo de recuperación. Este instante previo se ejemplifica con el gesto del tirador de flechas que lleva la mano al carcaj. Nunca puedo leer tranquila, sino que tengo que meter lo que estoy pensando y entonces lo repito, soy insoportable. El movimiento está presente con la conciencia, la mirada, la escucha. Está atento a todo el espacio, no solo al que se ocupa, sino al que no se ocupa. En síntesis, la suma de los proyectos, de las intenciones, están instaladas en la mente y en el cuerpo. ¿Cómo es que no se tiene conciencia de esto? Entiendo que un aspecto muy importante a considerar es la dificultad insalvable para aceptar nuestra condición de seres para la muerte, de no inmortales. Esto puede acrecentarse con el paso del tiempo, cuando racionalmente se sabe que la muerte está de todos modos más próxima, ahora que cuando tenía 20, seguro. Pero bueno, ¿cómo se utiliza esto en la clínica? Porque parece, ¿de qué estoy hablando todo esto? Bueno, se utiliza de una manera muy efectiva y concreta. A partir de cierta edad, en personas muy activas, los premovimientos se instalan en la forma de proyectos y actividades que la mente es totalmente capaz de realizar, pero el cuerpo anátomo-fisiológico no. Todos sabemos que el cuerpo nos juega una mala pasada. Nos cansamos más. Yo por lo menos me canso mucho más y no puedo hacer tantas cosas como hacía antes. Resultado, todas las tensiones musculares, que las cervicales, que acá, que los calambres que obstaculizan el sueño, que las contracturas musculares de todo tipo. Los neurólogos recetan, los psiquiatras recetan como si la contractura fuera una especie de entidad aislada.
La contractura está ahí como el vaso sobre la mesa, pero no está en cuerpo, no está en una totalidad. Esta es una experiencia que también nos lleva a esto que pasa, que no hay acto médico. Hay gente que diagnostica muy bien, pero acto médico, de ocuparse la persona total, no andamos muy bien. La solución no es tomar fármacos, ni hacer masajes, ni gimnasia, ni calmar la angustia, resolviendo conflictos. Yo no estoy en contra de ninguna de estas medidas, pero esto no es lo fundamental. Lo que entiendo como fundamental es conseguir la concientización de esta disarmonía entre las posibilidades de la mente y de las del cuerpo. Resolvemos el problema sin medicaciones con efectos secundarios. En términos automovilísticos, perdón por esta bajada violenta de nivel, ¿no? Pero a mí me resulta muy útil decir que baja un cambio, ¿no? ¿No? Bajamos un cambio, no podemos hacer todas las cosas que pensamos, que organizamos, que se nos ocurren, que podrían ser. Ya no es necesario tener en la mente la posibilidad de realización de los 1000 proyectos que la mente puede fantasear. Hay que realizar lo que se puede y no exigir al cuerpo con la energía que, como no se efectiviza porque no puedo hacer todo, se transforma en lo que mencionamos antes: calambres, contracturas, dificultades en los movimientos. Y además a esto se agrega la ansiedad que produce la vivencia de envejecimiento. ¿Por qué no puedo si antes podía? ¿Por qué me canso si antes no me cansaba? Caramba, porque tenés 1000 años. Bueno, es claro que nunca aceptamos plenamente nuestra condición de mortales. Nadie entiende que es mortal, como nadie entiende el infinito. Uno lo acepta racionalmente, pero vivencialmente no. La búsqueda y esperanza de la inmortalidad está también presente de modo muy claro en el tiempo actual en quienes quieren y lo consiguen ganar dinero, mucho más allá de las posibilidades de usarlo. En el fondo de esta patología está la necesidad de ser inmortales, ¿no? Creen que, la fama también, ¿no? Se cree que si todo el mundo te conoce, vas a ser inmortal, que si tenés todo el dinero, vas a ser inmortal. No pasa nada. De acá 5,5 millones de años, les cuento el sol, catapuf, te desaparece. Así que no somos inmortales. La propia muerte, además, no existe. Recomiendo la carta a Meneceo de Epicuro, quien dice que la propia muerte no se siente. La muerte es simplemente una pérdida de toda sensación. Entonces, bueno, existe la de los otros, pero no la mía. Me importa enfatizar también la influencia de la aceleración de los cambios que no sabemos hasta qué punto va a llegar, porque la máquina va más rápido que nuestras redes neuronales. Si tomamos el modelo del cine, esto se me ocurrió hace poco y me produjo bastante inquietud. Sabemos que una exposición de imágenes funciona como una sucesión. 2 segundos, medio segundo. Ahora, cuando llega a un punto que no sé, creo que es 24 milésimas de segundo cada exposición, no sé este dato, pero llega a un punto en que ya no es una exposición de imágenes, sino que es cine. Porque nuestra capacidad de captación termina. Menos de 24, 17. Ay, qué suerte, porque no. Dale. Entonces, cuando llega, ahí lo digo, cuando llega a 17 milésimos por segundo, no vemos más sucesión de imágenes, hubo un cambio cualitativo. Entonces, lo que me angustia, con esta velocidad de estímulos y estos cambios de la tecnología, no va a llegar un punto en que no los vamos a captar más y va a venir un cambio cualitativo. Y este Homo sapiens, que es bastante
iba a decir una palabra muy vulgar, ¿no? Pero que es bastante pavotón, que no le faltan muchas cosas, que hace mal tantas cosas, que tiene todos los pecados capitales, la envidia, la codicia, bueno, va a cambiar, para bien o para mal. No sé. Estamos ante un gran descubrimiento ante el gran descubrimiento de los hermanos Lumière, el cine. Ocurrió un cambio cualitativo ahí. Mi preocupación es hasta cuándo nuestra red neuronal registra los cambios como tales. ¿Podría ocurrir un cambio cualitativo? En la situación lo que cuenta es tener en cuenta esta conceptualización. Es decir, si uno consigue por un acto mental cambiar el ritmo cambiar esta intención, estos premovimientos que nos ocupan permanentemente más allá de las posibilidades corporales, se curan los calambres, se curan las contracturas. Es mi propia experiencia y la que puedo en este momento implementar con mis pacientes. En síntesis, lo que falta al trabajo es esto que los bailarines y los actores nos trajeron, una conceptualización que estábamos necesitando. Gracias. Gracias, Lía. Rubén, ¿querés hablar vos? Son 10:20, ¿no? Laura, tenemos que dejar el salón 11 menos cuarto, más o menos. O sea que tienen cada uno de ustedes 10, 12 minutos. Por supuesto que vuelvo a agradecer a Fernando y Jean-Marc la invitación a participar del libro. En realidad, Jean-Marc, lo hemos comentado en Lima, me persigue hace 20 años y logró que dos analistas amigos escribieran una biografía de mí, que desconozco su futuro. Pero realmente me parece que esta obra, estaba pensando, puede constituirse en una suerte de Biblia, digamos, que los analistas que se reciban de adherentes o de titulares juren por el libro, una especie de juramento psicoanalítico hipocrático. Todos los de habla hispana y portuguesa sería. Claro. Tomando otro modelo popular, el modelo del fútbol, en el equipo que constituyó el libro me tocó jugar en una especie de mediocampo complejo, porque me tocó ocuparme de la zona de la investigación en psicoanálisis, que es un tema que genera muchas controversias, que genera muchas tensiones con el psicoanálisis tradicional, que genera también muchas tensiones con la relación entre psicoanálisis y universidad. Tema en el que la IPA y FEPAL han tenido desarrollos bastante significativos por las comisiones los comités y las comisiones de investigación propiamente dichas. En IPA ya desde fin del siglo pasado. En FEPAL, actualmente yo pertenezco a la comisión de investigación de FEPAL. Aprovecho para pasar como se dice en televisión, un chivo, que es ya en este momento hay en YouTube, si ustedes ponen Comisión de Investigación de FEPAL, ya hay varios videos con colegas de Latinoamérica que han grabado opiniones y experiencias en relación con la investigación en general. Y después ahora, veo que ha sido promovido aquí también, ¿no? Está en la jornada Sandler, ahora en mayo, aquí mismo, claro, que va a haber muchos colegas, es decir, sobre un tema central que es depresión, en realidad, donde van a estar Mark Solms, Ricardo Bernardi, Hugo Bleichmann, en fin, mucha gente. Bueno, el artículo mío para esta reunión
no lo puse en el texto, pero me pareció útil traer una frase de Georges Didier-Berman, que es un filósofo, curador de arte, digamos, epistemólogo, es decir, es un crítico de arte y demás, que en un trabajo sobre cine, justamente sobre la vida de Jean-Luc Godard, escribió: en el presente nos debatimos entre el enigma de las causas y el misterio de las consecuencias. El enigma de las causas y el misterio de las consecuencias. Creo que esto se refiere, podríamos referirlo al psicoanálisis en general, pero en particular lo quiero referir a las metodologías de investigación en psicoanálisis, ¿no? En mi artículo tiene como mínimo 3 conjuntos de ideas. La primera es la necesidad de diferenciar la investigación psicoanalítica, es decir, me refiero básicamente a lo que llamamos el trabajo de todos los días online con el paciente, con la metodología, con una innumerable cantidad de variaciones, por supuesto, de la asociación libre y la atención parejamente flotante, con todas las variaciones que ha habido en toda la historia de la, digamos, de la técnica y demás, ¿no? Pero diferenciar la investigación psicoanalítica online, propia del método, de lo que llamamos investigación en psicoanálisis, sistemática. Es decir, acá hay un tema, digamos, que varios autores lo discuten, que es la idea de que el trabajo con el paciente en la investigación psicoanalítica tradicional es una tarea asistemática. Se ha tratado inclusive de sistematizar. Yo me acuerdo hace muchísimos años, Ernesto Liendo era un autor que se había ocupado de intentar sistematizar toda la sesión analítica. Creemos que ese tipo de tareas son interesantes, pero en términos generales la contratransferencia, la espontaneidad y demás va en contra de la idea de sistematización. De todas maneras, como Freud plantea en la triple definición de psicoanálisis de la enciclopedia del año 23, triple definición del psicoanálisis. Esto no es cualquier cosa. El psicoanálisis tiene una triple definición. La definición, bueno, por supuesto, del método particular de este nuevo objeto inconsciente, el método terapéutico en particular definido a partir de allí, y la aspiración de Freud de que fuera además una ciencia, que en las ideas de Freud una ciencia natural. Hoy en día es muy controvertido si llegaría el psicoanálisis a ser una ciencia natural. De lo que para mi gusto no cabe duda es que es una ciencia social. En este sentido, lo que está en el artículo, mi aporte se basa, entre otros, de ideas, por ejemplo, de Ricardo Bernardi, acerca de la importancia de conocer qué tipo de investigación, para qué tipo de preguntas o qué tipo de problemas. Esa es una concepción bastante clave. No existe en psicoanálisis al menos, ¿no?, una metodología de investigación que se aplica a cualquier problema. Ese es un punto clave, a diferencia de las ciencias llamadas más duras. Y también en el artículo se basa en un planteo de Horst Kegele, que es uno de los pioneros del grupo de Ulm en investigación en psicoanálisis, que él plantea que en la historia del psicoanálisis ha estado plena de profetas y afirmaciones y pobre en datos. El concepto de dato también es un concepto discutible. Otro autor, el inglés Peter Fonagy, plantea que la palabra datos no es el plural de anécdotas. Entonces allí también se genera toda una cantidad de temas interesantes de discusión. El segundo conjunto de ideas que está en mi trabajo es la importancia de conocer, delimitar y poder superar los prejuicios existentes sobre la investigación en psicoanálisis. En ese sentido, no sé si saben, si conocen que el término prejuicio tiene una primera definición clásica, que es ideas que se tienen previas al conocimiento del hecho, ¿no? Pero tiene una segunda definición en varios diccionarios,
que es más interesante, que es definir prejuicio como idea rutinaria que cohíbe el pensar con libertad. Eso, la idea de lo rutinario que cohíbe el pensar con libertad es justamente lo que es importante, y creo que en ese sentido el psicoanálisis debiera claramente ser pionero en esa concepción. Por ejemplo, lo que nosotros vemos en los problemas de investigación en psicoanálisis es algo así, parafraseando el concepto de horror al incesto, hay un horror al número. El número parece ser mala palabra. Y acá es muy interesante porque los números adquieren significado en la medida que son mirados de una manera particular. Es decir, los números, estoy hablando particularmente de la mayor tensión que existe en las modalidades de lo que se llama investigación empírica sistemática, que está más asociada a estructuras interdisciplinarias, trabajo con neurólogos, con médicos, etc. Pero los números, en ese sentido, a veces en los psicoanalistas generan un rechazo inmediato, perdiendo de vista el valor que tiene el número al transformarse en un concepto. La otra cuestión que está en el artículo es que en realidad la investigación en psicoanálisis promueve el pensamiento crítico. En ese sentido, todos decimos habitualmente que es importante no vivir con certezas. En el trabajo está diferenciado la noción de certeza de la noción de convicción. Es decir, la convicción es algo que uno tiene y que con el tiempo y con las variaciones que han habido, inclusive epocales, uno va aprendiendo nuevas cosas, va planteando nuevas cosas, va discutiendo viejas cosas. Y el pensamiento crítico favorece, a partir de la investigación, que el conocimiento, la producción de conocimiento, sea más importante que la pertenencia. Este es otro tema que está en el artículo. Freud, no lo traje acá, pero Freud en una carta con Lu Andrea Salomé de 1917, le plantea a Lu Andrea Salomé, le dice, no lo decía exactamente, pero le dice que está muy preocupado porque estaría dispuesto a sacrificar su prestigio, ciertas cuestiones vinculadas con el reconocimiento, una lista de cosas que está dispuesto a sacrificar si pudiera tener la seguridad acerca de lo que había producido hasta ese momento. Seguridad en ese sentido, en el pensamiento científico de Freud, es que lo que hasta ese momento había planteado tuviera verdad, algo de verdad. Y en ese sentido, bueno, la investigación en realidad lo que trata es de poner a prueba una cantidad de cuestiones, de no dejar nada ya sabido, nada que tenga el aroma de la certeza. Y después en el artículo finalmente que pongo algo así acerca del valor de los aportes latinoamericanos, uruguayos, chilenos, brasileños, a partir de una idea que trajo Claudio Iziric, citando a Mariano Orenstein, que dice que en el ambiente latinoamericano hay una hibridez fértil y ha predominado ellos dicen, ¿no?, la heterodoxia pura. La heterodoxia en ese sentido facilita a la investigación en psicoanálisis, porque toda ortodoxia tiende a autocerrarse, autoalimentarse y a vivir endogámicamente. Entonces, citando otra vez a Claudio, en el ambiente latinoamericano hay mestizajes que favorecerían una actitud de importación y exportación interdisciplinaria, en la que la investigación sistemática podría ocupar un papel relevante. De este modo, la formación psicoanalítica y la actividad clínica de los psicoanalistas se vería enriquecida y sustentable. Ese es otro tema, la relación
entre lo que se llaman investigadores y psicoanalistas clínicos. Yo soy un psicoanalista clínico que tuve un hobby, que fue empezar a aprender dispositivos de investigación sistemática. Quiero decir, porque también acá hay que liberarse un poco a veces de la tiranía de los metodólogos. Ese es el otro extremo. Algo de eso también está en el trabajo. Finalmente, entiendo que la investigación en psicoanálisis se ocupa de los enigmas y de los misterios que, junto con las convicciones psicoanalíticas y una actitud transdisciplinaria, logra que las convicciones no devengan en certezas obturantes. Y hay una frase que no está en el texto, que es de Rudy, el humorista, en un libro con Eliyahu Tucker, que dice que hay alguien que se pasó la mitad de la vida encerrado en un pensamiento y la otra mitad encerrado por causa de ese pensamiento. Gracias. Le damos la palabra a Jaime Lutemberg. Bueno, buenas noches o buenas tardes o buen día. Estamos bien con la temporalidad. Ustedes saben que no sé por qué dije esto. Nadie va a interpretar. No importa. Lo que pasa es que estaba pensando en que lo leí anoche. Buenísimo. Lo que en realidad quería decir es que le quería agradecer especialmente a Fernando y a Jean-Marc la invitación a escribir este trabajo, porque cuando me invitó Fernando, me dice: ¿qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Y le dije. Entonces, bueno, me dice: escribí sobre eso. Y le fui mandando algunos borradores y le pregunté qué le parecía. Y me fue como entusiasmando para escribir esto. O sea que esto que acá estoy poniendo pertenece a mi pensamiento actual. ¿Sí? Es un trabajo que está destinado a dar elementos clínicos como para que el analista pueda tener elementos que lo ayuden a orientarse acerca de la certeza de los cambios evolutivos del paciente y qué elementos se basa el analista para anticipar que va a venir un cambio clínico evolutivo favorable. Y el trabajo se llama El vacío mental estructural, la percepción discriminada y los sueños como expresión de sus transformaciones evolutivas. Cuando la evolución psicosexual natural de una persona es perturbada por diferentes hechos traumáticos, puede producirse una escisión en su estructura psíquica. Uno de los sectores escindidos sigue el camino de la evolución normal, transitando por las sucesivas etapas evolutivas de la pulsión, en los términos que Freud ha concebido a partir de su teoría, ¿no es cierto? A mi entender, esto corresponde a una evolución que parte de la simbiosis primaria normal. Otro sector escindido queda aprisionado dentro de los vínculos simbióticos defensivos, configurando así la defensa simbiótica secundaria. En el momento que claudica la defensa simbiótica secundaria, se produce clínicamente, con su evidencia, el vacío mental estructural a través de un síntoma específico, el sentimiento de terror. El sentimiento de terror es la expresión clínica del vacío mental, ya que está vinculado con la angustia perinatal. En efecto, cuando se produce un trauma severo y precoz ocurrido antes de los 9 meses de edad del bebé, digo esto porque, según Montagu, la gestación humana dura 18 meses. 8 meses intrauterino y 9 meses intrauterino y 9 meses extrauterina. La matemática no anda bien.
Y en ese momento, cuando hay un trauma importante antes de los 9 meses, es sectorialmente abortada su evolución psicosexual normal, por lo cual las identificaciones estructurantes del yo y del superyo de ese sector son desmanteladas. Y por efecto de la regresión traumática, la pulsión tiene tendencia a volver al estado de ello. En estas circunstancias se genera la defensa simbiótica secundaria. En el interior del sector de la personalidad involucrado en la defensa simbiótica secundaria, queda incluido, dentro de lo escindido, el sector escindido del ello del bebé, el que se fusiona con toda la estructura psíquica del objeto materno, que acepta la configuración de dicha simbiosis secundaria. De esta fusión simbiótica secundaria pueden participar 2 o más individuos. He observado que en las familias simbióticas ello ocurre regularmente cuando se estructura un magma simbiótico familiar, que se estabiliza como defensa familiar múltiple y ello aborta toda la evolución potencial de sus integrantes. Su equilibrio del magma simbiótico familiar depende del encaje recíproco de las configuraciones patológicas de sus miembros. Dentro del magma familiar, la sensibilidad y la percepción individual queda anulada. Nadie puede ser sentido y reconocido perceptualmente de acuerdo con la lógica propia de su sensopercepción individual. Las emociones personales y sus correspondientes transformaciones en pensamiento, transformación alfa, al decir de Bion, también están confiscadas y controladas en la estructura defensiva de la simbiosis familiar. Por este motivo, el sector yoico individual comprometido en la defensa simbiótica secundaria no tiene la posibilidad de aprender a través de su propia experiencia perceptual. El sostenimiento y el cumplimiento inconsciente de esta pauta de vida genera en los protagonistas una especie de afasia semántica dentro del cotidiano vivir. Me estoy acordando que les traje al respecto una genial síntesis de Quino. Si quieren, ¿se ve? Bueno, la primera, bueno, la paso. Dice el bebé: mamá, ¿vos vas a estar siempre con este nene? Sí, hijito, mamá va a estar siempre con este nene. Después aparece una foto del chico yendo al colegio, haciendo el servicio militar, casándose, teniendo hijos, y la mamá viejita, y pasan muchos años hasta que finalmente la mamá se muere. Y dice llorando este hijo en la tumba: mentirosa. Está buenísimo. Esto es lo que expresa la expresión clarísima de la simbiosis familiar. Bueno, lo pasan, pero después me lo devuelven. Entonces, estamos en este problema de una afasia semántica, que no pueden construir sus propios símbolos. La afasia semántica es de comprensión y de expresión. Ambas afasias se le agrega también la perturbación yoica para efectuar una inscripción psíquica estructural en el yo y el superyo de la experiencia sensorial y perceptual individual. El sector del ello individual fusionado en el magma sincrético familiar ve muy perturbada su posibilidad de diferenciarse entre en ello y yo, y superyo. Así, su pertenencia al grupo familiar está protagonizado por un congelamiento de su evolución potencial. He comprobado un tipo particular de resistencias al análisis y al insight de algunos pacientes que se debe a la existencia de esta estructura fusional simbiótica familiar subyacente. Es decir, cuando el insight pone en juego su pertenencia familiar, no quieren seguir analizándose.
Cuando en la situación analítica estos pacientes se conectan con los sectores de su yo que no están involucrados en la simbiosis secundaria, sí les resulta posible intentar el inicio del trabajo analítico elaborativo que los pueda conducir a su propio insight. El estudio psicoanalítico de las rupturas vinculares simbióticas nos muestra que luego que dichas rupturas se producen, algunos pacientes se encuentran en una defensa que toma la forma patológica simbiosis de psicosis transitoria. Es decir, hay una psicosis transitoria que tiene que ver con un aspecto evolutivo, no regresivo, en estos pacientes. Cuando se rompe la simbiosis familiar, aparece una psicosis transitoria que nunca deja secuelas. Cuando se rompe un vínculo simbiótico secundario, el resto del yo del sujeto tiene la sensación subjetiva que se está cayendo del mundo. Dicha sensación se debe a que, en estas circunstancias especiales de la ruptura simbiótica secundaria, se desmorona todo el sector del yo del sujeto que está sujeto a la propia simbiosis familiar. En diversas ocasiones se trata de varios objetos o de varias instituciones simbiotizantes. Recuerdo el caso de una persona que se había jubilado después de un tiempo y al otro día que cobró la jubilación se murió. Como que no pudo cambiar de vida. ¿Se acuerdan? Había un viejo dicho que te jubilaste, sonaste. Creo que tiene que ver con esta complejidad. Cuando hay una fusión simbiotizante institucional, no puede pasar a otro estado mental. El temor a morir, cuando uno se jubila, entre otros factores, ahí está relacionado con la ruptura simbiótica institucional para que las personas puedan tener una autonomía en su vida post-institucional. La sintomatología claustrofóbica y agorafóbica es una fuente permanente de investigación de la interrelación entre las fantasías neuróticas y las fantasías más aterrorizantes y desestructurantes del psiquismo humano. Muchas veces aparece cuando se produce una ruptura simbiótica secundaria de diversos órdenes y la persona se siente desamparada por este hecho. Al respecto, no se generan pensamientos, sino que aparece la vivencia de terror, que generalmente se expresa como pánico agorafóbico o claustrofóbico. Ambas angustias, según nos enseña la clínica psicoanalítica, representan la vigencia actualizada de angustias y fantasías perinatales no resignificadas y adecuadamente evolucionadas en el curso de la vida. Bueno, voy a saltar un poquitito porque acá me piden que termine en 1 minuto y medio o 3. Tenemos que entregar el salón. Ya está, bueno. Uno de los indicadores clínicos de la evolución favorable de estos pacientes, detenidos en su evolución personal, es la aparición de una asombrosa autonomía perceptual de los objetos del mundo externo, así como un incremento de su capacidad de insight. Previamente a que ello ocurra, podemos reconocer clínicamente un incremento en su capacidad de discriminar y nominar sus propias percepciones. Ello devela su cambio favorable en lo que atañe a su autonomía perceptual, la cual también se expresa en las transformaciones del contenido manifiesto de sus sueños y en las afinidades estéticas de los objetos del mundo externo, arte, deportes, grupos sociales, ante las cuales solía ser indiferente en otra época, en particular vinculada con su consulta inicial. ¿Chan, chan? Chan, chan. Listo. Sí. Tenemos 2 minutos porque lamentablemente empezamos la actividad 40 minutos tarde. Eso hizo que todo se demorara. ¿Querés hablar? Perfecto. Guille, le pasas por favor el micrófono, pero tiene que ser cortito, muy, muy chiquito. Estamos casi menos 10 y tenemos que entregar el salón. Súper cortito. Felicitaciones muchas.
Es la primera vez que veo en tan poco tiempo que Latinoamérica tiene su lugar. Demasiado pesado el libro, no lo podía traer ni llevar. Bueno, eso aparte. Un punto re importante es la difusión. Tuvieron la experiencia de Perú, fantástico. Latinoamérica está esperando y nos están esperando California y algunos lugares que va a ser muy bienvenido. Hay gente en nuestra institución que viaja a Brasil en forma regular. Hay mucho para hacer, llevando, mandando, pidiendo que lleven el libro. ¿Cómo está? Los brasileños nos leen. Quiero rescatar esto, porque bueno, hace 4 décadas que estoy en la institución, había entrado antes, pero estaba toda la división y decidí continuar con mi análisis personal hasta que fuera analista didacta, con toda una historia. Y desde entonces voy a todos los congresos latinoamericanos y en los internacionales falté a uno nada más. Siempre bregando por lo que producimos aquí tenga su difusión. Los Baranger, después de décadas, pudieron ser traducidos. Felicitaciones por el proyecto. Concomitantemente a esto, yo coordino desde hace 6 años un intercambio ibero-latinoamericano, de los que muy pocos tienen noticias acá y de los que muy muchos tienen noticias afuera. Tiene un representante de cada país. Se trabajó un artículo de Marilu Pelento, uno de Néstor Braunstein y unas páginas pocas de Jaime Spilka. Es lo último, ¿sí? Y realmente con mucha representación de analistas muy grosos de Latinoamérica, desde Orduz, Javier García de Uruguay, Roosevelt, Cazorla, de Brasil, bueno, de todos los de Venezuela, Alicia Leise. O sea, Gracias. están todos trabajando. Gracias. Y creo que hay mucho por hacer y les aconsejo que hagan, aunque sea así, pidiendo por favor lleven el libro. Ok. Bueno, les damos gracias a todos, a los autores, a los editores, al público. Anuncio que formación permanente en diálogos de autor. En mayo vamos a estar discutiendo el libro de Fernando Uribarri y André Green para el 7 de mayo en este mismo horario. Hasta luego. El libro de André Green, Fernando Uribarri. El último.